teniendo pues todo, arreglando unas dificultades técnicas, pero ya está todo solucionado y estamos aquí muy contentos aquí con este evento tan importante como es el de la Revolución Industrial 4.0 en el sector eléctrico 2021. Tengo el gusto de presentar a Francisco Perdomo, pues muy conocido y muy apreciado por todos los uniandinos. Él es ingeniero electrónico de la Universidad de los Andes, tiene un MBA de EUDE Business School, es consultor en proyectos y en negocios de Latinoamérica, en sistemas eléctricos, energéticos. Cuenta con más de 14 años de experiencia en desarrollo de negocios en 24 países, 3 continentes, enfocado a protecciones, control y automatización de redes y subestaciones eléctricas. Es docente universitario y también entrenador técnico especializado. Bueno, muy buenas tardes, Francisco. ¿Cómo estás hoy? No te escuchamos. Tienes que quitar el mute. Francisco, estás en mute. Ya ahorita se conectará. Listo. No lo estamos escuchando. Y también quiero saludar al ingeniero Hugo Campos, el ingeniero Hugo Campos, ingeniero electrónico de la Universidad del Cauca, MBA, consultor en tecnología, con más de 25 años de experiencia en el sector de tecnología y las comunicaciones y también es profesor universitario. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Hola Karen, buenas tardes y buenas tardes a todos. Muy Gracias, Hugo. complacido, muy complacido de estar en este evento. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y también quiero saludar al ingeniero Germán González Rosso. Él es ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Javeriana, es profesor universitario, consultor en tecnología con más de 21 años de experiencia en el sector de tecnología y comunicaciones y también ha sido instructor de varios cursos en ASIEM. Muy buenas tardes, Germán. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Sí, muy buenas tardes con todos y muchas gracias por la invitación y esperamos que sea provechosa la sesión. Así va a ser. Bueno, y aquí que quedamos entonces ya en la conferencia. Ok, si comenzamos con el ingeniero. Muchas gracias. Ya quería confirmar si me escuchan bien ahora sí. Sí, Ahora, Francisco. Ah, bueno, excelente. Bueno, un saludo para todos. Gracias por esa presentación tan bonita. Y bueno, tal vez era el destino que quería que yo hablara de último. Entonces, estoy aquí honrado de compartir escenario con Hugo y Germán, dos grandes ingenieros del sector de las telecomunicaciones. Y bueno, no, esperemos de verdad que disfruten esta información, que es información de vanguardia, estado del arte, de muchos temas que vamos a compartir. Bienvenidos a todos. ok, comenzamos entonces. La sesión que tenemos en el día de hoy, am, hay una agenda primero con respecto al entendimiento de los temas de transformación digital y sus habilitadores tecnológicos. Entre esos habilitadores tecnológicos vamos a destacar el tema de redes de comunicaciones, ciberseguridad, y luego veremos justamente esos habilitadores tecnológicos en pleno aplicados a las empresas de servicios de energía eléctrica. Finalmente mostraremos un poco nuestro background como consultores y dejaremos abierta la sesión para preguntas y el cierre. Entonces, comenzamos con el entendimiento de la transformación digital con el ingeniero Hugo. Bueno, la transformación digital que, y la industria 4.0 realmente son términos que no son tan nuevos, ya llevan varios años y definitivamente están avanzando de manera
exponencial. No solo la tecnología, sino también los negocios. Y aunque creo que somos aquí todos ingenieros y tenemos muy claro el concepto de un crecimiento exponencial, como para recordar temas, les coloco el siguiente ejercicio. Estamos viendo el Teatro Colón de Bogotá y lo que los invito es que pensemos en un momento a que estemos presencialmente reunidos, no virtualmente como nos tiene esta pandemia, que estuviéramos en este hermoso teatro y de pronto empezara a caer una gota, una gotera, y, y esa gotera pues empieza a caer sin darnos cuenta, porque es una gota, no, no nos vamos a dar cuenta. El tema es que la gotera realmente va a caer de manera exponencial. O sea, va a caer una gota, al minuto caen dos gotas, al siguiente minuto caen cuatro, después ocho, y así sucesivamente. El ejercicio que les quiero colocar a manera de reflexión es que piensen en cuánto tiempo creen ustedes que el teatro se llena de agua. Les dejo algunos segundos para que reflexionen. Hay una gotera que cae exponencialmente cada minuto. ¿En cuánto tiempo se llena de agua el teatro? Y la respuesta es sorprendente. De pronto algunas personas pensarán que horas o días o semanas, sobre todo personas que no conozcan el concepto exponencial, porque la mente humana normalmente piensa de forma lineal, pensamos de forma lineal, es lo natural, y pasarnos a pensar de manera exponencial es difícil. La respuesta es que en 21 minutos el agua estaría al nivel de los tobillos. O sea que es posible que todavía no nos demos cuenta de que hay la gotera. De pronto algunas personas sí, de pronto otros, si el espectáculo está muy interesante y nos damos cuenta que tenemos agua en los pies. Y el teatro se llena de agua a los 28 minutos, o sea, 7 minutos después. A los 7 minutos después, digamos que estaríamos ahogados en el teatro. Realmente la reflexión es para mostrar si la tecnología y los negocios, la manera como está cambiando el mundo, lo está haciendo de manera exponencial. Tenemos que estar muy atentos porque cualquier distracción nos va a dejar atrás y nos va a dejar básicamente perdidos. Entonces, el mensaje es que estemos muy pendientes, que no estemos creyendo que no, esto dentro de 2 años, 3 años, que estemos muy pendientes porque la tecnología, los negocios es- están variando y están cambiando de manera exponencial. Estamos muy pendientes. Siguiente slide, por favor. O- Ok, bueno, entonces, gracias por Hugo por esta introducción y teniendo en cuenta este tema de los negocios, más bien los tiempos exponenciales, eh, comencemos por entender un poco el concepto de transformación digital. Entonces, tenemos aquí una expresión, una frase de Jean Rose, que ha sido una directora
investigación en el centro de MIT para sistemas de información. Ella nos dice, mira, el tema de transformación digital no es acerca de tecnología, es acerca de repensar la empresa, repensar el valor de la empresa y en este caso el valor de la empresa para los usuarios finales, ¿sí? Luego en ese orden de ideas, cuando estamos hablando de transformación digital, estamos pensando cómo dar valor al usuario, ¿sí? De qué manera nosotros podemos dar valor al usuario y ya de habilitador tecnológico tomemos para eso, eso sería parte de cómo implementarlo. Pero la transformación digital siempre va a ser a cómo vamos a dar valor a nuestros clientes. En ese orden de ideas vamos a comenzar a hacer un poco el análisis de esto. En esa misma línea, Jim Rose nos dice que hay cuatro decisiones clave que hay que tomar en torno a la transformación digital. El primero, y es hacer un cambio de, digámoslo así, de mentalidad, y es enfocarnos en de qué manera podemos hacerle más fácil la vida a nuestros clientes, cómo podemos darle valor a nuestros clientes, y en este caso, pensemos en los clientes finales del sistema eléctrico, del sector eléctrico, cómo les podemos dar valor. ¿De qué manera podemos dar valor? Porque alguien diría, no, pues con que le demos el servicio y que el servicio sea estable y suficiente. Germán, disculpa, te interrumpo. Hugo, si nos escuchas, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? Listo, Germán, puedes continuar. ¿Estás ahí? Sí, qué pena, estaba... Ya, ahora sí, listo. Entonces, estaba indicando que la clave entonces es mirar cómo podemos dar valor a nuestros clientes y después de eso, sí ya veremos cuál es el driver estratégico que nosotros necesitamos al interno de la organización, cuáles son las capacidades digitales de las cuales disponemos y después de eso veremos qué ajustes hay que hacer a la arquitectura de nuestro negocio para enfocarnos en darle valor a nuestros clientes. Esa es la premisa que nos da Jim Rose del MIT con respecto al tema de transformación digital. Bueno, en ese orden de ideas, también está el doctor Didier Bonet de la consultora Gemini, que básicamente nos dice es analice a su cliente, mire qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace, qué necesidad tiene. Tome la información de este comportamiento de los clientes, ojalá de informaciones de Big Data, el comportamiento de consumo, hacer correlación de datos y vamos a ir analizando justamente, encontrar qué información al final del día es la que necesitamos de cliente, de manera tal que podamos hacer un tema que nos ha resaltado el MIT, que es la personalización y el foco en el cliente. Una de los grandes retos que se tiene en la industria 4.0 es la personalización. Acordémonos por ejemplo, lo que pasó en la generación de Henry Ford cuando se comenzó a hacer la producción de vehículos en serie. Él decía, los clientes pueden escoger el color del carro que quieran, desde que este sea negro, ¿sí? O sea, ahí era lo que sacaban a nivel de masa. En este caso, la personalización es clave y es de qué manera podemos dar productos personalizados para los clientes finales. A partir de toda la información que tenemos de cliente, de qué hace, cómo lo hace y por qué lo hace, vamos a buscar a dar una solución personalizada al cliente. Y luego en ese orden de ideas es, con esta información relevante del cliente, ver de qué manera podemos hacer un ajuste a lo que se tenga, ajustarlo hasta donde sea posible e implementar. Al final del día tendremos nuestra transformación digital. Esta transformación digital es un camino, hay que recorrerlo y eso comienza por el repensar la empresa, es un cambio cultural y ese cambio cultural tiene que estar enfocado en el cliente.
Y entonces aquí viene todo el tema de las tecnologías ágiles, donde el foco del proceso es el cliente, más no el proceso mismo, ni la documentación misma, ni ser muy rígido, sino estar pensando en el cliente. Y de ahí, y en adición a eso, se tienen los habilitadores tecnológicos para que esto sea una realidad. Tengamos en cuenta que la transformación digital, de nuevo, no es una transformación tecnológica, sino es una transformación de cómo le damos valor al cliente, cómo hacemos una transformación del negocio, digámoslo así, y que nos vamos a apoyar en habilitadores tecnológicos para que eso sea realidad. Ahora bien, para aclarar un poco, en temas de estrategias digitales y cuando hablamos de transformación digital, algunas veces se confunde el tema de digitalización con el ser digital. Entonces, cuando hablamos de digitalización, en la mayoría de las empresas han comenzado a hacer lo que llamamos la excelencia operativa, que es hacer toda una integración vertical al interno de las empresas, hacer que los procesos estén integrados de los diferentes procesos de la empresa, y a esto lo llamamos digitalización. Pero el ser digital involucra una rápida innovación del negocio y es tener una propuesta de valor al cliente. Hace un par de meses leía que una de las empresas que más valor da al cliente es Amazon, justamente porque al final del día le está dando servicios al cliente que el cliente necesita en la medida en que su negocio va creciendo, y es mucho más de lo que él tenía, lo que él podría hacer haciendo una inversión. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquitico de este tema. Pero entonces, cuando hablamos de transformación digital, estamos muy enfocados en una rápida innovación del negocio, ofrecer valor, más allá de que tengamos excelencia operativa al interno de la organización. Luego, en ese orden de ideas, veamos cuáles son los habilitadores tecnológicos que nos van a facilitar nuestra estrategia de innovación digital. Entonces, en estos habilitadores tecnológicos están centrados en el trabajo, disculpen, voy a poner aquí esto en silencio, están centrados en el trabajo con el Big Data, hacer un análisis del comportamiento de los clientes, de allí extraer información a través de inteligencia artificial, ojalá. Entonces, de este conocimiento del cliente, vamos a poder ver que dispondremos de algunos habilitadores de atención al cliente, procesos de autoservicio, procesos de chatbot, como vamos a ver, hacer los habilitadores de integración vertical al interno de la organización y horizontal con proveedores. Veremos habilitadores de integración del mundo físico con el mundo digital, mucha de la robotización al interno de la empresa. Tendremos los habilitadores de procesamiento de datos, que en muchos de ellos estamos hablando que varios de estos procesos de analítica inclusive se hagan con servicios prestados en la nube. Y tenemos de manera transversal los habilitadores de conectividad y los habilitadores de ciberseguridad, que son fundamentales para el éxito de nuestra estrategia, porque obviamente debemos garantizar que tengamos una plataforma segura de comunicaciones, una plataforma robusta, una plataforma de alta disponibilidad, de manera tal que el servicio que entreguemos a los clientes finales responda a sus requerimientos de calidad. En ese orden de ideas, estamos hablando entonces que la implementación de estos procesos vamos a tener la excelencia operativa, que en este caso es para asegurar que los datos de los clientes estén respaldados correctamente, se tengan los sistemas integrados, que sea una operación sólida y escalable, y que del otro lado estemos ofreciendo servicios, digamos, por ejemplo, servicios en la nube de manera dinámica a los clientes, donde le podamos dar valor, que por ejemplo en el área de las empresas del sector eléctrico, a los usuarios finales, podemos estar dándole información en línea de sus consumos hora a hora durante el día, de manera tal que el cliente pueda hacer la planificación digámoslo así, de su día a día, e inclusive poder llegar a hacer ofrecimientos de servicio por demanda, eh, y crear nuevas facilidades, nuevos modelos de negocio.
El otro punto acá es el disponer de un backbone operacional. En el backbone operacional, como está entendido por los amigos del MIT, es que podamos hacer la integración de todos los que lo que tenemos que ver con los sistemas empresariales, ERP, el sistema de manejo de clientes de CRM, la integración con los terceros de los sistemas de supply chain management, que todos ellos los tengamos integrados de manera tal que fluya la información a nivel interno y que no se tarden semanas en procesar una orden, sino que sean en segundos. ¿Por qué? Porque justamente los modelos que se hacen en nube, los clientes requieren respuestas inmediatas. Y para tener respuestas inmediatas con estas nuevas propuestas de valor, se requiere que por detrás tengamos la excelencia operacional. Entonces, esta transformación digital supone que tengamos organizada la casa desde el punto de vista del backbone operacional para poder hacer una propuesta de valor a los usuarios finales, muchos de ellos propuestas sustentadas en servicios en la nube. Y entonces aquí ya vemos algunos ejemplos de estos habilitadores tecnológicos. Entonces, en los habilitadores de atención digital al cliente, en muchos de los casos se están implementando servicios de chatbots que emplean inteligencia artificial y que el cliente se puede autoservir, obtener información de sus consumos y los procesos que necesita hacer de manera, digámoslo así, no asistida, digámoslo así, por robot y ahí con toda la inteligencia, digámoslo así, de análisis del comportamental de los clientes, de manera tal que el cliente se pueda autoservir, que no espere a hacer una llamada al contact center, sino que su consulta la puede hacer a través del Messenger de Facebook o lo puede hacer a través de un asistente digital como Alexa o como Google Assistant o como Siri, por ejemplo, porque las nuevas generaciones tienen otro tipo de comportamientos y de consumo, digámoslo así, cómo se acercan a las aplicaciones, perdón, cómo se acercan a las empresas y muchos de ellas utilizan apps o utilizan sistemas interactivos y muy pocas veces van a llamar a un call center. Eso con respecto a los habilitadores digitales. Esos habilitadores tienen que estar integrados con todos los sistemas internos de procesamiento de información. Estos deben estar guardando información en sistemas de Big Data. En muchos de los casos van a estar empleando sistemas que son ofrecidos en la nube, ya sea infraestructura como servicio, plataformas como servicio o software como servicio o funciones como servicio, que son los habilitadores que se comienzan a emplear, empleando acá las utilidades que tienen plataformas como las de Amazon Web Services o la de Microsoft Azure o las de Google Cloud Platform o las de IBM para poder ofrecer estos servicios en línea. Entonces, digamos así que comenzamos a apoyarnos en estos terceros para ofrecer servicios en adición a los servicios del backbone operacional que tengamos. El otro punto es apoyarnos en habilitadores de integración mundo físico con mundo digital. Por ejemplo, el tema de realidad aumentada y realidad virtual para todos los procesos de entrenamiento del personal de todos los que atienden tanto a las redes de distribución como a las redes de generación. Si yo puedo capacitar a las personas con realidad aumentada y realidad virtual, digámoslo así, voy a ayudarme bastante en el expertise de la gente antes que vayan a tocar los sistemas reales. Por ejemplo, este es uno de los puntos clave, el tema de integración de procesos con Internet de las Cosas, que en muchos de los casos nos va a facilitar y nos va a permitir, por ejemplo, hacer procesos de mantenimiento predictivo de manera tal que estemos monitoreando, sacando analítica del comportamiento de las redes, de manera tal que podamos analizar su comportamiento, mirar degradaciones en las mismas y tomar acciones proactivas. Entonces, aquí el punto se llama proactividad. Y esa proactividad no solamente la aplicamos a la operación de las redes, sino también la aplicamos a los sistemas de ciberseguridad. Y este es un tema muy importante, como veremos más adelante. El tema de la proactividad en la ciberseguridad es fundamental porque la idea es que tengamos acciones proactivas y no reactivas, aunque obviamente debemos tener mecanismos
reactivas, debemos estar monitoreando los diferentes sistemas, que no solamente los sistemas de IT, sino también los sistemas de OT que tengamos implementados. Entonces acá hay un plan que hay que hacer integrado, y como veremos, también está el habilitador de conectividad, que ya vamos a exponerlo un poco más adelante. Justamente comenzamos a hacer el análisis del componente del habilitador de redes de comunicaciones, y los dejo con el ingeniero Hugo Campos. Gracias, hermano. Hugo. Sí, las redes de comunicaciones se vuelven imprescindibles ahorita en esta industria 4.0. Y para introducir un poco el tema, quiero presentar ahí otro habilitador que es, seguramente lo conocen todos, Internet de las Cosas, el IoT. Es muy importante y para el sector eléctrico es primordial, porque les va a ayudar a poder monitorear todas sus redes de manera más fácil. Claro, esta Internet de las Cosas va a tener millones de cosas conectadas. Todo va a estar conectado. Los televisores, los carros, la ropa. Los expertos dicen que absolutamente todo se va a conectar en un futuro próximo. Pero como van a haber millones de cosas conectadas, ¿te devuelves, Germán, por favor? Van a haber millones de cosas conectadas y muchos sensores. Esas cosas que son sensores, actuadores, computadores, smartphones, carros. Y van a haber sensores, por ejemplo, en un bosque para detectar el humo anticipadamente y evitar que los bomberos lleguen cuando ya está un incendio, ya esté bastante propagado. Más bien anticipar cuando apenas aparezca el humo, que los bomberos lleguen y evitar que se propague ese incendio. Pero esos sensores, claro, se van a dejar en los bosques, por ejemplo, y deben durar mucho tiempo ahí. ¿Cuánto tiempo se espera que dure la batería de esos sensores? 10 años. La batería de los celulares, mucho tiempo, no como ahora que todas las noches hay que cargar la batería. Se espera que dure mucho tiempo. Pero entonces también tenemos que tener una red de comunicaciones que vaya a interrogar poco esos elementos, que vaya a consumirles poco ancho de banda y que vaya a evitar que se consuma la potencia de esa batería. O sea, vamos a tener que tener modems simplificados, redes simplificadas y sensores y redes de muy bajo costo. Si queremos tener millones de sensores y millones de cosas interconectadas, los costos deben ser muy bajos para que realmente sea viable el proyecto. Siguiente slide. Entonces, ¿cuáles serían las características de, de esta red? Las características principales: debe ser una red que sea muy robusta, que sea flexible, que tenga gran cobertura, gran ancho de banda para ciertas aplicaciones, pero que tenga para otras aplicaciones una muy baja latencia y cargue muy poco los sensores y los elementos que van a estar interconectados en esta red de IoT. Puede ser una red alambrada, utilizando fibra, o una red inalámbrica, utilizando las tecnologías actuales o otras tecnologías que ya se están usando como LoRa. Wi-Fi también se va a usar. Y estas redes normalmente se pueden alquilar los servicios a los operadores públicos o la empresa de energía construir su propia red privada. Claro, digamos que son cálculos de negocios que se hace para saber cuál de las dos redes puede ser más rentable para cierto operador de energía, porque los operadores públicos de comunicaciones
los servicios que prestan son costosos, el valor que hay que pagar es alto y además la empresa de energía no tiene control sobre esos servicios. Tengo que una red privada a largo tiempo seguramente sale más barata, perdón, sale más barata y se tiene control sobre esa red. Siguiente slide, por favor. Esta red de comunicaciones abre realmente una ventana de oportunidades inmensa a las empresas de energía eléctrica y son las a participar en la modernización de los edificios que van a hacer. ¿Y por qué son las llamadas a participar? Porque es que son los que tienen la infraestructura, los postes eléctricos y otras infraestructuras que son los candidatos excelentes para la ubicación, por ejemplo, de small cells que requieren las redes de 5G, las bandas milimétricas. Las redes 5G tienen bandas bajas, medias y bandas muy altas, que están llamando bandas milimétricas, y que van a requerir millones de celdas, de celdas pequeñas, de small cells, repartidas por todas las ciudades, repartidas por todos los campos. Entonces ahí es donde está la oportunidad de las empresas de energía eléctrica porque tienen los sitios privilegiados para que se coloquen estos small cells, para que se coloquen estas redes. O sea, además de poder desarrollar su propia red, van a tener la oportunidad de ayudar a otras redes, como por ejemplo la de los operadores de teléfono, de telefonía móvil pública. Y estos mismos perdón, que tienen una ubicación estratégica, también sirven para la instalación de sensores, de actuadores, de cámaras, de dispositivos que son los dispositivos que forman esta red de Internet de las cosas. O sea que son las llamadas a ayudar a articular las ciudades inteligentes, ayudar a articular y apalancar las soluciones de vigilancia y de iluminación inteligente para las comunidades, para las empresas. O sea, realmente la oportunidad que se abre para las empresas de energía eléctrica es maravillosa en un futuro próximo. Además, si tienen una fibra óptica tendida, pues va a ser también como backbone de comunicaciones para las redes de los operadores públicos y para las redes privadas. Claro, van a tener que tener unas redes inteligentes que les permitan hacer, por ejemplo, lo que mencionaba Germán, de monitoreo y mantenimiento proactivo a las redes, de tal manera que recogiendo mucha información de todos los sensores y aplicando la inteligencia artificial, se puedan tomar decisiones antes de que los problemas ocurran. Se puedan tomar decisiones antes de que una subestación falle o cualquier elemento de la red falle, porque se recoge mucha información constantemente y de acuerdo a los casos de uso, con inteligencia artificial se va a poder hacer un mantenimiento proactivo. También va a ayudar a la problemática que ya están enfrentando por la aparición de las energías distribuidas a partir, o mejor decir, de la generación de energía distribuida a partir de las energías renovables, de los paneles solares, por ejemplo, que cada vez se están aumentando más, que cada vez hay incentivos para que las personas implementen estos tipos de generación de energía propia, para el consumo propio o para la comunidad. Y entonces, claro, las empresas de energía eléctrica tienen un reto ahí, no solamente por esa
generación que va a estar ahora muy distribuida, sino porque van a haber nuevos consumos de energía, porque van a haber carros eléctricos, van a existir nuevos electrodomésticos en las viviendas que van a modificar los patrones de consumo y entonces van a tener que aplicarle esa inteligencia a sus redes. Y además, como lo mencionó Germán, estas redes también le van a permitir entrenar su fuerza de campo, que seguramente son muchas personas, porque se puede tener soluciones de realidad virtual, realidad aumentada en esas capacitaciones. Siguiente slide, por favor. Siguiente slide, ¿no? Gracias. Sí, aquí simplemente en estos par de slides lo que quería mostrar es que estas redes cada vez se han simplificado. Antes las redes, estas redes RAN que se llaman de redes de acceso de red, por ejemplo, para los operadores telefónicos móviles, esas redes estaban casadas con el fabricante y estas ahora se abrieron. O sea, se utilizan estándares abiertos y cualquier fabricante ya se puede unir con cualquier otro porque están utilizando estándares abiertos. Eso es lo que permite eso, que se disminuyen los Orlando, costos. buenas tardes. Bien, ¿y tú, mi hermanazo, cómo te estás tú? Siguiente slide, por Ah, favor. bueno, oye, Orlando, quería saber cómo vamos con la cuestión esta de la salida de la chata. Ya lo puedes colocar en Tal el, por vez. favor. Ok. Siguiente slide, Germán, por favor. Siguiente slide, Germán, por favor. Ok. También, no solo en el acceso se ha simplificado y se ha abierto los estándares, sino también en las redes centralizadas en el core que se llama. Son cada vez redes más pequeñas, son cada vez redes más abiertas y son redes orientadas a software. O sea, cada vez menos hardware, cada vez menos equipamiento y cada vez más software. Lo cual significa que los costos se reducen y lo cual significa que la implementación y el control de red también sea más fácil. Siguiente slide. En cuanto a las tecnologías inalámbricas, tenemos, para construir estas redes, tenemos algunas que trabajan en espectro licenciado y otras en espectro libre, o sea, como licenciado. Claro, las de espectro licenciado normalmente son ofrecidas por los operadores telefónicos, aunque ahora con las redes LTE privadas se puede tener la oportunidad de tener una red privada en espectro licenciado. Y de hecho, la ANE y el Ministerio de Comunicaciones ha ofrecido, ha liberado banda de 380 MHz y la de 250 MHz para que se puedan construir ahí redes LTE privadas, lo cual da una gran oportunidad a las empresas privadas, como las empresas de energía eléctrica, que ya no es necesariamente tienen que estar sujetas a servicios a un operador telefónico, sino que pueden desarrollar ellas mismas sus empresas, sus redes eléctricas. Pero también hay opciones en espectro no licenciado, como la tecnología LoRa, como redes también LTE privadas en las bandas que están libres.
Claro, digamos que esas bandas libres tienen la desventaja que pueden tener. Hay que saber hacer un estudio para poder garantizar de que no se vayan a interferir con otras redes privadas. Pero se están logrando y se está pudiendo hacer. Y hay empresas que están desarrollando esas redes privadas. Y también en el espectro no licenciado, pues están las tecnologías más conocidas de Wi-Fi, de Bluetooth, de RFID, que tienen unas distancias cortas, pero que también se utilizan para las redes de comunicación. Siguiente slide. Ok, eso simplemente era un ejemplo de una de las soluciones que hay en el mercado en la banda de 250 MHz LTE. ¿Qué ventajas tiene esta banda? Esta banda tiene una ventaja de que las distancias que puede cubrir son muy grandes, 100 kilómetros se logra muy fácilmente, pero además la penetración hacia los sitios indoor y además la, la no necesidad de línea de vista. O sea, normalmente en las telecomunicaciones el transmisor y el receptor deben tener una línea de vista, pero en esta banda de frecuencia, por los temas de difracción de las ondas de tan baja frecuencia, digamos que rompen esos obstáculos y así no haya línea de vista para unas distancias cortas, hay cobertura de, de la red. Entonces, esta solución, por ejemplo, en 250 MHz es muy interesante para el sector eléctrico, para llevar sus comunicaciones de la generación, la distribución, hasta las redes ya cerca de los usuarios para llevar, para implementar las soluciones de Internet de las cosas que vimos hace un momento. Entonces es un ejemplo muy interesante de una aplicación que se puede tener. Gracias. Siguiente, por favor. Gracias, Huguito. Entonces vamos a ver la parte de ciberseguridad. El tema de ciberseguridad es un tema no menor, que en la mayoría de los casos había estado considerado en el ambiente de IT, pero al entender su alcance y la introducción de todos estos habilitadores tecnológicos dentro del área de operación, del área de OT, es fundamental que analicemos sus implicaciones. Entonces, ¿por qué? Porque por definición, un sistema 100% blindado no existe. ¿Ok? Eso es un hecho. Con lo cual, las organizaciones, en este caso las empresas del sector eléctrico, sí o sí tienen que estar preparadas, porque pues, las estadísticas son realmente escalofriantes. 9 de cada 10 organizaciones que utilizan sistemas de control industrial han sufrido ataques de ciberseguridad. Para no ir muy lejos, hace muy poco, eh, sistemas de, por ejemplo, sistemas de control industrial que se emplean, por ejemplo, para la distribución de, de- de petróleo, de temas de gasolina en los Estados Unidos fueron atacados y otras industrias. Y así, porque se emplean muchas de las tecnologías como SCADA, que vienen desarrolladas desde los años 80, 90, y que en su minuto no fueron diseñadas, digámoslo así, para ser tan robustas, eh, por estar expuestas a ataques tradicionales del sistema, de los sistemas actuales de IT. Entonces, es un tema para pensarlo. Entonces, si uno se pone a pensar de qué manera se están protegiendo los sistemas de control industrial al interno de las redes del sector eléctrico, y pues vamos a ver que cada vez estamos empleando cada vez más elementos de habilitadores tecnológicos que en su minuto pueden llegar a causar problemas serios, y esos problemas no solamente de índole económico,
sino de ambiente de tipo ambiental, inclusive, y la imagen, inclusive hasta afectando la vida de las personas. Con lo cual el alcance de estos temas es un tema importante. El año anterior, el Ministerio de Telecomunicaciones, dentro de su trabajo, se habla de las plataformas de críticas, de infraestructuras críticas, y obviamente el sector eléctrico tiene infraestructuras críticas donde pueden tener una afectación social, una afectación ambiental y un impacto a la vida de las personas no menor, que sí o sí hay que estar informados, y tener una relación directa con los entes del Estado, porque pues, las entidades del sector eléctrico no están exentas de que este tipo de amenazas ocurran. Y no por el hecho de no estar conectados a Internet, no significa que no estén expuestos, porque muchos de los problemas pueden ocurrir al interno de las mismas organizaciones, de manera tal que se pueden causar problemas serios, y en ese caso podemos tener lo que llamamos sabotajes de los mismos empleados, con respecto al acceso a los sistemas eh, críticos de la organización. Con lo cual, el tener un sistema de control identificado y muy bien, digámoslo así, aceitado, es fundamental para proteger el acceso a la información, y el monitoreo de la misma. Entonces, de hecho, uno se preguntaría, ¿qué pasaría si un ataque interrumpe el servicio de energía, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué haríamos? ¿Estamos preparados en este minuto para hacer para atender un ataque, como por ejemplo los que hemos escuchado en las noticias que se han dado en los Estados Unidos o en otros países a las infraestructuras críticas? ¿Cómo manejaríamos el riesgo en este escenario? ¿Cuál sería el impacto que podría presentar un ataque de estos? Tenemos los sistemas de contingencias para mitigarlo. ¿De qué manera podemos actuar de manera inmediata para mitigar la amenaza, o mitigar el riesgo? ¿Tenemos las herramientas para hacer eso? Es más, tenemos las herramientas para saber dónde están los problemas, dónde hemos sido atacados. Esa es una pregunta interesante. Saber qué es lo que está pasando, por qué no está el servicio, cuál fue el área atacada, cuáles son los controles que deberíamos implementar para poder tener este monitoreo 7 por 24. Y que muchos de los sistemas, la mayoría de los sistemas de estos habilitadores tecnológicos que estamos colocando, tienen sistemas de registro de logs. Tenemos herramientas que automaticen el monitoreo de estos sistemas de log, de manera tal que hagan correlación e identifiquen que se está ante un ataque. Este tipo de preguntas al final del día nos cuestionan y nos preguntan, ¿y el personal al interno de las organizaciones están preparadas? Tenemos las políticas de gestión de la información, por ejemplo, políticas de ISO 27001 implementadas al interno de la organización. Tenemos la capacidad de visualizar y de manera proactiva poder identificar las posibles amenazas o vectores de ataque. Podemos, ante un ataque, poder tener las herramientas para minimizar el impacto que pueda tener este ataque. ¿De qué manera podemos protegernos con respecto a estos vectores de ataque? Y eso implica tener un personal al interno de la organización preparado, de manera tal que podamos no solamente, digámoslo así, tener acciones reactivas, sino también proactivas. Y en el caso de la selección de las acciones reactivas, tener las herramientas para poder aislar un ataque, poder aislar un intruso. Podemos tener herramientas para identificar ese intruso. En muchos de los casos, los atacantes entran a las redes y permanecen por semanas dentro de las mismas antes que puedan ser identificados. Tenemos herramientas para justamente poder responder de manera inmediata, poder monitorear y detectar comportamientos anómalos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de emplear de la inteligencia artificial?
¿Para qué utilizaríamos la inteligencia artificial? Para que pudiésemos analizar el comportamiento normal del sistema y tener patrones de consumo usual. Y si identificamos dentro del sistema un patrón de comportamiento de tráfico anómalo, poder detectar qué es lo que está pasando y cuál es la fuente de origen de ese comportamiento anómalo y poder bloquearlo proactivamente. Y además, obviamente, tenerle preparado el equipo interno. Y al final del día, esto implica que dentro de las organizaciones tengamos implementadas las normas ISO 27001 que cobijan varios dominios. Entre esos dominios está el trabajo con proveedores, el manejo de la información que se trabaja con los proveedores, inclusive todos los procesos de selección de personal, de manejo de confidencialidad de información, de los sistemas de control de acceso, manejo de criptografía para ciertas informaciones y tanto para los dominios de IT como para los dominios de OT. Luego, en ese orden de ideas, deberíamos revisar que tenemos en el sistema un sistema de gestión activo y permanente, y no es algo que solamente ocurra para cuando nos certifiquemos, no, es algo que es continuo y es del día a día. En ese orden de ideas, eh, por ejemplo, para las instituciones que tengan el carácter, digámoslo así, del Estado, el Estado sacó una serie de ayudas y creó un modelo de seguridad y privacidad de la información para aquellas instituciones del sector eléctrico que pertenezcan por ejemplo, al gobierno y que también son válidos para poder utilizarlos en ambientes privados, que nos ayudan bastante a establecer, digámoslo así, una metodología de trabajo eh, y poder tener en pie un sistema de seguridad y privacidad de la información de manera tal que garanticemos el servicio. Bueno, ahora los dejo con el ingeniero Francisco a continuación. Ingeniero Francisco. Excelente, Germán, muchas gracias. Y bueno, pues buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días, depende de donde nos estén viendo. Bienvenidos. Solo un paréntesis, vamos a hablar ahorita de temas asociados a las empresas de energía eléctrica, pero con Germán y Hugo tenemos esta charla también disponible para empresas de agua, gas y otros servicios básicos y también para otras industrias como petróleo. Entonces, bueno, hoy nos toca el turno de las utilities y pues bueno, voy a molestarte, Germán, para que me colabores a pasar las diapositivas. Muchas gracias. Entonces, empecemos hablando por el contenido general de este segmento. Vamos a hablar de Big Data, que ya Germán iba a hablar un poquito de esto. Perdón, pongo la cámara, se me ha olvidado. Listo. Vamos a hablar de redes de contadores de energía, los smart meters, la evolución de lo que conocíamos antes como AMI, hoy en día se conoce como MDM y MDC. Y vamos a ir cerrando con la evolución, un análisis rápido histórico de cómo han evolucionado los equipos, las redes y las subestaciones eléctricas desde pues, ya hace 30 años más o menos hasta nuestros días. Cerrando con subestaciones digitales y lo que se conoce como Next Generation Power Servers, que es, digamos, el estado del arte en temas de control de subestaciones eléctricas. Finalizamos con Grid Automation, que es también un tema de interés general. Hay algunas soluciones de vanguardia, pero pues eso, Automation sí viene pues desde hace muchos años. Entonces, vamos con Big Data, por favor, Germán, con la siguiente. En Big Data pues hay muchas cosas por hacer. En el sector eléctrico pues escogimos tres temas centrales. Uno es el Condition Based Maintenance, CBM, que pues, reúne lo que tradicionalmente usábamos como mantenimiento predictivo, correctivo o preventivo también. El CBM pues, envuelve todo y parte de un análisis de información de campo, de sensores, de termografías, de vibración, etcétera,
que permite entonces tener algún tipo de predicción y previsión hacia el futuro de qué puede pasar con los equipos que estamos monitoreando. Se puede también proyectar un crecimiento de demanda con procesos markovianos, con sistemas de predicción estocástica. Y por último, un tema muy importante también, no ajeno a todos nosotros, es la detección de pérdidas no técnicas. Para los que no son ingenieros, las pérdidas no técnicas es lo mismo que el fraude de energía. En un sistema de energía tenemos pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas, que por si acaso todos las pagamos, ¿no? Las facturas de energía, a todos nos llega ese cobro. No lo asume la empresa de energía, no lo asume el gobierno, no lo asume nadie, lo pagan los mismos usuarios. Entonces, vamos a la siguiente, veamos un poquito de cada uno de estos tres temas. El Condition Based Maintenance, como les decía, pues envuelve todos los tipos de mantenimiento que podemos conocer. Tienen bases de datos centralizada, procesos de datos en bloque, en bulk data, y algoritmos estocásticos, como les mencionaba, el proceso markoviano para hacer predicciones. Es un mundo grandísimo lo que hay aquí en Big Data, como les decía. Entonces, estos son solo unos brochacitos que trajimos hoy para ustedes especialmente, con mucho cariño. Veamos el siguiente, es entonces el tema de predicción, de demanda o de cualquier proceso estadístico o estocástico. Tenemos pues, diferentes formas de hacer las regresiones y entre más información tengamos, pues más acertada va a ser nuestra predicción. Esta es una curva tomada de XM, que pues, es el ente principal, expertos en mercadeo es la sigla, una rama de ISA, que es la encargada de toda la medición de frontera y la transacción de energía en Colombia. Vamos a la siguiente, por favor. Lo que les hablaba de las pérdidas técnicas y no técnicas, en general, de un lado tenemos toda la energía que se produce o disponible, y al otro lado tenemos la energía que realmente se suministra o se utiliza o se factura. Y en el camino se nos quedan unas pérdidas. Las pérdidas técnicas son debidas a la eficiencia de los transformadores, los mismos generadores, en los cables. Cuando transmitimos energía por un cable, de todos modos hay un calentamiento del cable y esa energía que se pierde en forma de calor. Todo eso son pérdidas técnicas, pero hay un factor más grueso que de las pérdidas técnicas, que son las pérdidas no técnicas. En algunos países de Latinoamérica, pues pueden llegar hasta el 40% de la energía producida. En Colombia tenemos la dicha de tener, pues casi que en todas las empresas de energía, Colombia está por debajo del 20%, con algunas excepciones en el Chocó y en otras regiones de Colombia, pero creo que en EPM y en EL son las dos empresas que mejor indicador tienen en este caso, lo tienen por debajo del 15%, inclusive por debajo del 10% en algunas zonas. Y vamos con la siguiente, por favor. Hablemos entonces de smart meters. Cuando hablamos de inteligencia en redes eléctricas, hablamos de IEDs, Intelligent Electronic Device, y tenemos los IEDs en dos grandes grupos, los que son de protección, como los relés de protección, y los que son de medición. Entonces, veamos primero los medidores. Les decía que hace una década más o menos, o 2 décadas inclusive, se viene hablando de AMR, Advanced Metering eh, Connection, es la R, y Advanced Metering Infrastructure, AMR y AMI. Hoy en día por encima de esos esquemas hay dos o tres plataformas que trabajan muy de la mano, que es el MDM, el Meter Data Management, el MDC, Meter Data Collection, y el WFM, Workforce Management. Entre los tres, pues es todo lo que requiere una empresa de energía para tener totalmente automatizado y controlado su sistema de medición de energía y facturación. Ahí van incluidas las rutinas de mantenimiento, los análisis de Big Data que hablábamos hace un momento, también están aquí dentro de estos grandes software. Vamos con la siguiente, entonces, hablamos un poquito del MDM. El MDM es un sistema muy completo, robusto, que tiene la capacidad de gestionar todo lo que se requiere de un medidor en particular o de un grupo de medidores. Podemos hacer lectura, configuración, descarga de información, cambios de firmware, bueno, de toda la gestión completa del sistema de medición está aquí en el MDM.
Veamos el siguiente, que es el MDC. El MDC tiene más que ver con la lectura y la interacción. Vamos con el siguiente, Germán, por favor. El MDC, como les decía, tiene que ver con la lectura o la interacción con el medidor de energía. Inclusive tiene la parte de corte y reconexión. Los medidores inteligentes hoy en día tienen un módulo de un relecito para conectar y desconectar la salida o el usuario. Y pues el MS es el sistema automatizado que reemplaza al AMI en este aspecto. Entonces aquí tenemos procesos de comunicación, colección de datos, monitoreo de estatus y procesos de configuración. Más que todo rutinas, ¿no? De configuración, mantenimiento, revisión. Y por último, vamos con la siguiente. Bueno, fíjense que están conectados todos. El MDC le entrega información al MDM y viceversa. Y por último tenemos el WFM. La siguiente slide. eh, donde, como les decía, está todo el tema que involucra fuerza de trabajo o personal u horas hombre, más bien. Toda la interacción de personal técnico, no tanto para la medición, pero en algunos esquemas que no tienen comunicaciones o que son sistemas prepago, pues se aplicaría para obtener la medición de los equipos, pero más que todo para mantenimiento o para troubleshooting, como dicen los gringos, para corrección de fallas menores en sitio o mayores que requieren ya remover el equipo y llevarlo a un laboratorio. Entonces, WFM, MDC y MDM son las siglas que tienen que tener presente hoy en día las utilities que quieran hablar de infraestructura avanzada de medidores. Vamos con la siguiente, por favor, para hablar un poquito ya de subestaciones y de NGPS, los Next Generation Power Servers. Entonces, repasemos un poco, vamos con la siguiente, veamos históricamente 7 minutos qué ha pasado con toda la infraestructura eléctrica. Aquí tenemos primero los transformadores y los switchgears. Entonces, fíjense, esa línea naranja son los transformadores aislados en aceite, que pues han sido usados toda la vida, se siguen usando todavía. Tenemos arribita en amarillo los transformadores en dieléctrico sólido o en resina. Pues empezaron con los transformadores tipo seco para indoors, para ser usados dentro de estructuras, de edificios, pero pues cada vez están cogiendo más fuerza, sobre todo por el tema ambiental. Son un poquito más costosos, pero a medida que se popularicen, yo creo que van a desplazar a los trapos en aceite. Vamos a ver cómo ha pasado con aislamientos, por ejemplo, en los switchgears. Ahí abajo tenemos, debajo de la línea del tiempo gris, tenemos unos switchgears en aceite, que eran en color rojo. Más adelante salieron los switchgears en SF6, la barra azul claro, y que también usaban SF6 para corte. El SF6 es un gas aislante que permitió acortar las distancias, se reemplazaba el aire por SF6, las distancias de aislamiento se reducían drásticamente, eh, pero para mí el error, o bueno, en ese tiempo no era tan grave, era usar el mismo SF6 para hacer extinción del arco eléctrico, es decir, para hacer un corte y usar el gas para interponerse entre los contactos e interrumpir el arco eléctrico. Más adelante salieron esos mismos interruptores o switchgears en SF6, pero con corte en vacío. Por ahora los tenemos hasta 72 kilovoltios. En alta tensión se siguen usando SF6 para aislamiento e interrupción. La línea verde es muy interesante porque son los switchgears en dieléctrico sólido, también en resinas epóxicas y califáticas. De momento están hasta 38 kilovoltios en media tensión. Y pues ahí están los reconectadores, los seccionalizadores y otros equipos de control, protección y maniobra. Por último, la línea azul oscuro son switchgears en SF6 con corte en SF6 que en alta tensión aún no se ha conseguido o no ha evolucionado la solución de botellas de vacío para poderlas usar en 230 o en 500 kilovoltios. Hay un tema ahí de rayos X y otras cosas que no se han podido subsanar. Vamos con la siguiente entonces. Al final tendremos un espacio para preguntas, respuestas. Si alguien tiene comentarios puede ir tomando nota. Veamos ahora las unidades, los relés de protección, que son los IEDs que mencioné hace un momento.
Y hay otro IED muy importante que es el controlador de bahía. Los controladores de bahía se incorporaron más o menos a finales de los 70, eh, porque se vio la necesidad de tener un equipito más completo que mostrara hasta un mímico de lo que hay en los elementos de la bahía y poderlos controlar digitalmente. Antiguamente solo ese mímico estaba pintado en la puerta de la celda y la interacción con los elementos se hacía mecánicamente con mandos que estaban en ese mismo unifilar en la puerta de la celda. Pero los controles de bahía meten eso en un relé, en un IED, y empezamos a tener esos IEDs de control que son los UCBs. Pero los primeros que existieron, empecemos por la izquierda, que son los relés electromecánicos, los rojitos, eran relés analógicos, todavía vemos algunos de ellos funcionando, son equipos muy robustos. Ya finalizando los 70, entrando en los 80, aparecieron los relés numéricos, que eran esos mismos relés electromecánicos, pero con un microprocesador y con, digamos, ya más electrónica. Los relés electrónicos se llamaban relés numéricos. Y ya después de los 90 evolucionaron a los que tenemos hoy en día, que son relés de protección pues digitales, electrónicos, que se conocen más como IEDs, Intelligent Electronic Device. ¿Qué ha pasado? En paralelo se han desarrollado las controladores de bahía, como les mencionaba, y lo que tenemos hoy en día es esa línea naranja gruesita en donde los controladores de bahía tienen funciones de protección y los relés de protección tienen funciones de control de bahía. Entonces es ya casi indistinguible la línea entre un equipo y el otro. Y lo que estamos viendo es que aprovechando las capacidades de procesamiento y de memoria y de entradas y salidas digitales, etcétera, pues cada vez es más fácil que un relé, un IED de protección, pues pueda hacer más funciones. Inclusive, pues vemos que se están incorporando funciones tipo PLC y tipo RTU también. Vamos a la siguiente. Vimos que este repaso era rapidito. Obviamente, en cualquier momento podemos hacer otras sesiones más específicas. Si alguien quiere, tenemos estas charlas a la medida también de una empresa, de un proyecto en diferentes niveles técnico, de ingeniería o de alta gerencia. Y bueno, entonces veamos aquí qué ha pasado con las comunicaciones. Las comunicaciones industriales en todos estos equipos eléctricos empezaron de forma serial, con comunicaciones seriales RC232, perdón, hay de 323, 232 y RC485. Eh, en los 80 empezó a coger mucha fuerza la fibra óptica serial para reemplazar estas comunicaciones de corta distancia en cobre seriales. Pues, tuvimos un paso serial. En los 90, como todos sabemos, tuvimos la migración a comunicaciones Ethernet y en fibra óptica también, unos años pues, después, también tuvimos fibra óptica Ethernet. Esa es como la evolución de la parte de arriba los cableados de comunicaciones. En subestaciones todavía ve mucho cobre, pero lo mejor es usar la fibra óptica porque es inmune al ruido electromagnético, eh, a la inducción electromagnética de los transformadores, de los interruptores, de los equipos sobre todo los de gran envergadura. En la parte inferior tenemos entonces los protocolos de comunicación. También al comienzo, la línea amarilla a la izquierda eran protocolos propietarios, seriales, como el Profibus. Casi que en paralelos surgió Modicon, lanzó el Modbus, que al comienzo era propietario, pero después lo dejaron abierto. Primero tuvo su versión RTU y cuando tuvimos las comunicaciones Ethernet salió la versión Modbus TCP. En comienzos de los 80 tuvimos una iniciativa del EPRI en Estados Unidos para generar un protocolo abierto hecho teniendo en cuenta las necesidades y las inquietudes o aportes de varios usuarios. Pues en Estados Unidos hay muchas utilities, cada estado prácticamente tiene una o dos. Y salió el DNP3 serial, también inicialmente en los mediados de los 90, terminando los 90 tuvimos el DNP3 TCP. Y en paralelo en Europa, en Alemania, el IEC desarrolló una versión, digamos, competencia, de cierta manera son competencia del DNP3,
que es el IS 60870 raya 5 101, que es su versión serial, y 104, que es la versión TCP o Ethernet. Hoy en día DNP3 e IS conviven en la mayoría del mundo, está dividido, pues Colombia es un ejemplo perfecto. Casi que la mitad de las utilities usan DNP3, la otra mitad usa el 104, pero ha habido desde el año 2000 una migración fuerte a esa linecita verde que tenemos arriba, que es el IS 61850. Es otro estándar IS, pero desde sus inicios tuvo el objetivo y la gallardía de ser global y de unir las iniciativas tanto del DNP3 en Estados Unidos como del IS en Europa. Y realmente ya llevamos casi que 2 décadas de esta interesante filosofía y sí, sí se ha visto pues que ya yo diría que un 70% de las subestaciones de Latinoamérica al menos se ha migrado al 61850. Unas pocas siguen con DNP3 y otras siguen con 104. Bueno, hasta ahí las comunicaciones y los protocolos y terminamos, creo que queda ya la última parte. Bueno, esta es un poquito más de comunicaciones, pero ya teniendo en cuenta la parte inalámbrica. Habíamos hablado de comunicación en cobre y en fibra, pero pues además de esas dos, la fibra de hecho se dividió en dos, en multimodo, que era la primera que teníamos para comunicaciones cortas dentro de una subestación y se desarrolló la fibra óptica monomodo para largas distancias, para decenas de kilómetros, hasta más de 100 kilómetros se puede cubrir con un enlace monomodo con buena potencia. En los 70 tuvimos también enlaces de radiofrecuencia, casi que en paralelo con las comunicaciones seriales en cobre. Teníamos comunicaciones radios analógicos, desde luego, en sus inicios. En los 90 migramos a radios digitales. Hoy en día tenemos radiofrecuencia, digitales muy robustos también, con muchas funciones. Y en la parte de abajo tenemos la parte de celular, que empezó con GPRS, que era envío de mensajes por paquetes. Creo que perdimos al ingeniero Francisco por unos segundos. Ingeniero Francisco. Bueno, pues justamente él estaba hablando aquí de la evolución de las redes de GPRS en 2G. Hay que mencionar que para el caso colombiano, el Ministerio de Telecomunicaciones ha anunciado que durante este año y el próximo año va a ser el apagón de las redes 2G, con lo cual se deben tener las consideraciones eh, para los sistemas que se tengan en red 2G, hacer la migración ojalá a 4G LTE, porque estas redes 2G van a apagarse. Entonces en el tiempo se desarrollaron también las 3G, las 4G y bueno, y recién se están haciendo las pruebas de 5G en el caso colombiano. Pero para tener en cuenta que las redes que estén con servicios sobre 2G, eh, se tiene plan de apagarlas durante este y el próximo año, con lo cual ya no tendríamos servicio de 2G a nivel nacional. Es para tenerlo en cuenta. No sé si ya Muy el buen ingeniero dato, Francisco, Germán, muchas gracias. ¿Ahí me sí, escuchan bien? ya, listo, Hombre, continúa, muchas gracias gracias. por el backup. Sí, se cayó la conexión un momentito, pero ya estamos aquí otra vez. Entonces, súper, súper. Eso es efectivamente, gracias Germán. Yo creo que entonces podemos avanzar. Eso es lo que ha pasado con 3G, 4G y lo que vamos ahora en 5G. Bueno, ahí solo un paréntesis. Era hablar lo que mencionó Hugo. Hay una combinación muy interesante de 4G LTE, que es celular, para equipos móviles, pero esta es para equipos fijos, combinada con radiofrecuencia, una banda licenciada de 250 MHz. Para mí esa es una combinación óptima. Está diseñada para equipos fijos, como lo mencioné, con muy buena cobertura, son 100 kilómetros a la redonda con solo una estación base, con muy buena penetración, como mencionaba Hugo también. Entonces,
esa tecnología está a la vanguardia y sería bueno que la mantengan, no la pierdan de vista, mejor dicho. Listo, cerramos con la siguiente diapositiva, que ya creo que sí es la última, que es las subestaciones eléctricas. Entonces, ¿qué ha pasado con las subestaciones? Al comienzo, en los 70 teníamos, eh, bueno, las subestaciones eran atendidas con un operario, más bien, tenía contactores y switches manuales, casi que todo se hacía manualmente. En terminando los 70, empezando los 80, salieron las primeras RTUs, las primeras muy sencillas, muy, pues también, inclusive con muchas entradas digitales, pero a medida que pasó el tiempo se han ido modernizando. En los 80 tuvimos un equipo que yo lo conocí como UCS, Unidad de Control o Unidad Central de Subestación, que es como, ya más que una RTU, es como para mí una combinación de RTU con Gateway. La evolución ya después de los 90 de esa UCS se la llamaron Gateway. No es un Gateway sencillo, sino es un Gateway de subestación. Es un equipo pues, muy robusto. Hoy en día tenemos los Intelligent Gateways, que son, pues, ya tienen RTU incorporado, tienen PLC, tienen función de Gateway también y algunas también funciones de switch capa 3. Tenemos en paralelo, salieron los servidores inteligentes de subestación o SIS, que es también esto que estamos hablando. Son equipos electrónicos inteligentes que tienen muchas funciones pues bueno, un servidor inteligente de subestación realmente era más un computador industrial con un software muy robusto corriendo sobre él, que tenía la función de controlar toda la subestación eléctrica. Hoy en día, y de lo que les vamos a hablar en un momento, es esa franjita naranja que empezó apenas el año pasado, que se conocen como Next Generation Power Servers. Son servidores de potencia de siguiente o de última generación y reúnen toda la evolución que estamos viendo ahí sobre la línea de tiempo gris. La parte de abajo solamente, bueno, lo que les mencionaba, al comienzo las subestaciones eran atendidas con operarios 7x24 y desde los 90 tenemos subestaciones desatendidas. Hoy en día la mayoría de las subestaciones son totalmente automatizadas, tienen algunas un vigilante por los activos nada más y se controlan remotamente todas desde uno, dos o más centros de control dependiendo la redundancia. Vamos con la siguiente, por favor. Entonces, hablando un poquito de subestaciones digitales, pues, los que conocen del tema pues saben que el 7850 habla de un Process Bus y un Station Bus. El Process Bus tiene que ver con la comunicación de todos los equipos de patio y el Station Bus es la comunicación o el bus de comunicación de todos los equipos de estación o de la casa de control. Pero veamos en la siguiente la propuesta que nos trae la edición 3 del IES 61850, son los Next Generation Power Servers. Entonces, ¿cuál es la idea? Lo que tenemos detrás de esto es que el 61850 buscaba una compatibilidad y una intercambiabilidad entre cualquier IED de cualquier marca, cualquier relé, cualquier controlador de bahía o cualquier controlador de subestación. Y por eso diseñó un formato estándar para que todo el mundo hablara el mismo idioma. Pero los fabricantes encontraron, habían unos nodos lógicos genéricos para funciones extra y algunos fabricantes usaron esos nodos, digamos, de reserva. Sí, no son nodos lógicos y atributos y bueno, todo el esquema, no venimos a hablar hoy de 6850, pero usaron esa parte genérica para personalizarla y lograron que sus equipos se hablaran solo con equipos de la misma marca. Entonces ahí se perdió el tema de interoperabilidad e intercambiabilidad que buscaba el IEC y por esa lucha se perdió. Ya cada fabricante modificó su estándar a su conveniencia y se ha perdido esa homogeneización que se buscaba. Entonces, la evolución que les mostraba también de las unidades de control de su estación, que cada vez tienen más funciones como gateway, como switch, router, firewall, como PLC con lógicas programables, pasarelas seriales Ethernet o Ethernet a fibra, incluso módulos de entradas y salidas digitales.
Entonces, esa fuerza que venía en esa evolución a nivel del control de subestación también se canalizó con estos Next Generation Power Servers, agregándole no solo esas funciones, sino también funciones de protección, funciones de control de equipos de patio, para los que saben de los temas de sample values, que es el muestreo de la información de campo en datos digitalizada, en datos masivos. Y a partir de 2010, entonces, tenemos que dos grandes fabricantes se sentaron en el Comité Técnico 57 del IEC, son ABB y Kylan. Y ABB todos los conocemos y Kylan es un gigante asiático, es el líder número uno en comunicaciones industriales, pero entre los dos colaboraron con este proyecto y ambos han sacado su Next Generation Power Server. Cada uno se llama distinto, pero hacen prácticamente lo mismo. Eh, Thailand lo lanzó para Asia, ABB lo lanzó para Europa y a comienzos de este año llegó Thailand a Latinoamérica. Ya tiene su primera subestación en México, en la subestación Bajío, funcionando con este esquema que ya se los voy a mostrar, es súper interesante. Y ABB está llegando hace un par de meses, está llegando apenas un poquito más tarde. Pero bueno, entonces esto es un adelanto de lo que va a salir en la edición 3 del 6850, en donde se suprimen el bus de procesos y el bus de estación, ya no existen. Vamos a la siguiente. Lo que tenemos entonces es, bueno, estas son todas las funciones que les mencionaba que pueden estar, ya las mencionamos, las funciones de protección, etcétera, controlador de bahía. Y veamos el slide siguiente que es la gráfica. Entonces lo que tenemos es en un solo equipo, un solo servidor, un power server, todas las funciones que necesitamos en una subestación. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de tener 2, 3, 5 tableros de control o 10, uno por cada bahía, etcétera, por cada transformador, en un solo servidor de estos yo puedo programar todo el unifilar de la subestación y tener todas las funciones de control, protección que necesito para operar la subestación. Entonces, reducir de 5 tableros a uno solo, en donde tengo un solo equipo de estos, o bueno, en alta tensión se exige tener redundancia, entonces hay dos, hay un maestro y un esclavo, que funcionan totalmente en paralelo, con total redundancia. Ya les muestro un poquito, pero bueno, la realidad es que un solo equipo de esos podría controlar toda una subestación. Es algo que cada vez que yo lo cuento en el gremio, pues es difícil de creer. A mí al comienzo me parecía sorprendente, tuve que confirmarlo personalmente, investigar muchísimo y obviamente hablar tanto con ABB como Kylan, que son partners de Data Electric. Yo estoy hablando hoy en nombre de Data Electric, que es la empresa con la que trabajo actualmente. Y veamos la siguiente. Entonces, lo que queremos es pasar de una subestación digital 1.0, que es la que tenemos aquí, con los relés de protección, con los controladores de bahía, con su bus de proceso, su bus de estación, con los CTs, PTs convencionales o Low Power CT, Low Power BTs o CTs ópticos, que son los más modernos. Los interruptores también, ya interruptores inteligentes, Intelligent Circuit Breakers, que hablan 6850, que tienen mensajería GUS y mensajería por sample values. Eso es lo que tenemos hoy en día en varias subestaciones de Colombia y de Latinoamérica bueno, y del mundo. Y lo que queremos es pasar a la versión 2, la subestación inteligente 2.0, que es la siguiente diapositiva, en donde todo eso que estábamos viendo, todos esos relés, se reúnen en uno solo. En este esquema hay dos power servers, uno principal y uno de respaldo, que trabajan se llama hot, total redundancia, con volcado automático de memoria RAM. Si sale uno de servicio, el otro sigue trabajando como si nada, no hay ni siquiera un microsegundo de pérdida de información. Y bueno, es un equipo muy completo, muy robusto, con alta capacidad de procesamiento, con alta capacidad de memoria. Y el costo yo pensé que iba a ser la locura y no, no es tan costoso. Entonces es súper interesante ver cómo van a evolucionar nuestras subestaciones, que ya prácticamente con un gabinete tipo intemperie podríamos resolver todo el control de una subestación, en este caso hasta 115 kilovoltios. Estábamos todavía esperando el lanzamiento para 230 y 500, pero en media tensión tenemos ya el esquema está aprobado y probado en Asia, en Europa y en Latinoamérica. Como les decía, llevamos
5 meses con una subestación, la subestación Bajío de CFE en servicio. Cuando quieran información al respecto, nos pueden contactar. Entonces, vamos con la siguiente. Perdón que me estoy alargando, sino que este tema es apasionante. Vamos a cerrar ya esta sección con Grid Automation. Es todo lo que podemos hacer en un sistema eléctrico. Yo lo divido en dos grandes segmentos. Una cosa es automatización de subestaciones y otra es automatización de redes. En automatización de subestaciones es todo lo que veníamos hablando, las controladores de subestación, los gateways, los CIS, los NGPS, todos esos son equipos que permiten automatizar, hacer enclavamientos y tener todo el control, las transferencias de un circuito al otro, centralizado en la subestación. Y en el otro lado tenemos el Network Automation, que es todo lo que podemos hacer en las redes, tanto de media tensión como de alta tensión, aunque en alta tensión es un poco más delicado el tema. Todo esto está basado en sistemas DSA, Distribution System Automation, con sistemas self-healing, con transferencias automáticas y con deslastres de carga. Entonces, veamos, quedan dos slides nomás para terminar mi sección. En Substation Automation, ya les he contado un poquito de la edición. Bueno, el 7850 empezó con la edición 1 hace 20 años. Hace 10 años se lanzó la edición 2 y está a punto de salir la edición 3, que es justamente lo que les estamos contando hace un momento, donde desaparece el bus de proceso, el bus de estación y todo, sample values, bus, todo está concentrado en un solo equipo. Y vamos a la última. En el otro lado tenemos el tema de Network Automation con los sistemas Self-Healing, que cada fabricante le pone un nombre distinto. Tenemos Loop Automation de Schneider, SGA de Noya, Flizzard de Survalent. Todos hacen lo mismo. Hay una diferencia importante. El Flizzard es centralizado a nivel de una SCADA, nivel 2 o nivel 3. Y los Loop Automation y el SGA son descentralizados o distribuidos mejor, donde la inteligencia está en cada uno de los IEDs. La mejor combinación para mí es las dos, tener el distribuido como automatismo principal y el centralizado, el Flizzard, como automatismo de respaldo. Hay otro tema importante que son las transferencias automáticas. Casi siempre se hacen las transferencias en baja tensión, pero con estos esquemas podemos hacerlas en media tensión a nivel de la red. Entre dos reconectadores tenemos ACO, que son Automatic Changeover, y Generator Control, que son transferencias, pero ya no red-red, sino red generador. Por último tenemos Load Shedding, que son deslastres de carga clásico por baja frecuencia y fast. Hoy en día cualquier usuario o estación u operador de red que se conecte al sistema de transmisión nacional tiene que tener un esquema, un EDAC se llama, un esquema de desastre de carga automatizado eh, para evitar desbalancear el sistema de transmisión por una falla en ese ramal o en ese operador. Entonces, estamos pues a su disposición para asesorarlos en este tema, en el desastre clásico, que es el más usado, y en el FAST, que no es muy conocido en Latinoamérica. Ese pues, lo desarrollaron en Europa y se está usando pues a nivel mundial, pero en Colombia pues no he visto el primero todavía implementado y nos gustaría asesorarlos para que tengan esta tecnología de vanguardia. Listo, yo darle la siguiente para confirmar. Sí, esa es la información que tenía para presentarles. Si me alargué un poquito, espero que les haya parecido interesante. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, ingeniero Francisco. El ingeniero Hugo. Bueno, ¿estará el ingeniero Hugo en la sesión? Sí, sí, hola, acá estoy. Sí, adelante. No, yo creo que nos hemos pasado de tiempo. Yo te dejo que porfa nos dé el resumen del portafolio y ya. Sí, pues como vieron, muchísimas gracias por su tiempo. La idea que hemos querido es mostrar un poco todos los temas asociados a la revolución digital, con sus habilitadores tecnológicos, cada uno con su fortaleza. De parte nuestra, pues nosotros estamos a su disposición en nuestra labor de consultoría para llevar a cabo este tipo de implementaciones, procesos de consultoría, de manera tal que tengan un acompañamiento y poder nosotros
digámoslo así, a través de un workshop, analizar el caso que cada una de las empresas que aquí están representadas y poder hacer una hoja de ruta para la implementación de este plan de revolución digital 4.0 en sus diferentes líneas. Queríamos mencionar esto, no sé si el ingeniero Francisco quiere adicionar algo, el ingeniero Hugo. No, de mi parte solamente agradecerles por la paciencia y darnos la oportunidad de hacer esta presentación. Gracias. Sí, entonces Igual. Muchas gracias. Si quieres darle a la siguiente para que nos queden ahí en pantalla los datos de contacto y abramos el espacio de unos minutos de preguntas. Si alguien quiere comentar algo, aportar algo. Así es, abrimos el espacio entonces a las preguntas y les damos las gracias. Aquí estoy recibiendo comentarios muy positivos, que muy excelente la presentación, que felicitaciones a los tres conferencistas del día de hoy. Hombre, muchas muchísimas gracias. gracias. ¿Nos cuentas el santo o solo el milagro? Muchas gracias. No, Ah, ok, sí, ah, me escriben de Indra. súper, perfecto. ¿Y de pronto alguien tiene alguna preguntita ahí en el chat o alguien quiere abrir el micrófono? Ujú. También compartí la encuesta, la compartí al chat. Pues les agradecemos que nos envíen sus comentarios. Bueno, yo creo que no hay preguntas, como que todo muy claro. Y no, bueno, les damos las gracias. Alejandro Gómez creo que tiene una pregunta. Ujú. Alejandro, quedamos atentos. Aquí me dicen que si hay posibilidad de contar con las memorias de esta charla. Claro, vamos a enviar la grabación y no sé si es posible también enviar la presentación. Sí, sí, claro, con mucho gusto. Si nos envían un correo a cualquiera de los correos que están ahí, a Checampos, a Germán o a Recuerdos 7, con mucho gusto te compartimos el material. Ok, perfecto. Listo, gracias. Bueno, muy buenas noches a todos y muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Hugo. Gracias a ti, Karen, por invitarnos a abrir nuestro espacio. Siempre es un gusto estar aquí en Andinos. Y bueno, no esperemos que esta sea la primera de muchas otras oportunidades. Por supuesto, y gracias, hermano. Muchas gracias, Karen, y a todos. Muchas Buenas gracias y noches. buenas noches. Gracias, buenas noches.